¿Has oído hablar de los niños que sobrevivieron 99 noches sin comida en un bosque de Honduras? 3 niños desaparecieron en un bosque que todos evitaban por las noches. La búsqueda duró días, luego semanas. Nadie esperaba encontrarlos vivos, pero al día 99, los 3 salieron caminando solos. Y ahí empezó lo peor. Los niños estaban delgados, llenos de tierra y con los ojos muy abiertos como si no hubieran dormido en meses. Los rescatistas intentaron hablarles, pero solo repetían lo mismo. Ella nos cuidaba. Cuando les preguntaron quién, ellos apuntaron al bosque. Dijeron que cada noche una mujer alta, sin ojos y sin pies, se deslizaba entre los árboles, que les daba comida que aparecía en hojas grandes, que se sentaba con ellos, siempre detrás, respirando muy fuerte. Uno de los niños contó que esa mujer los contaba todas las noches, 1, 2, 3, y que cuando uno se dormía, ella le tocaba la cabeza con manos muy frías. Los padres intentaron llevarlos lejos del bosque, pero todas las noches, los 3 niños se despiertan a la misma hora, mirando hacia la ventana, y dicen: ella ya viene.